Mi madre y mi hermana desempleada me demandaron por el 80% de la herencia de mi padre, acusándome de malversación de fondos y casi destruyendo su legado después de su muerte. Soy un tipo de 32 años y acabo de pasar por una de las semanas más difíciles de mi vida. Mi padre falleció repentinamente de un ataque al corazón y ha sido difícil superar el drama familiar y su muerte desde entonces. Nunca pensé que estaría lidiando con algo así a mi edad, pero aquí estamos. Para darles un poco de contexto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años, no fue bonito. Mi madre engañó a mi padre con su mejor amigo y destrozó a nuestra familia. Mi hermana menor, Amy, que ahora tiene 28 años, se puso del lado de mamá durante el divorcio. Yo elegí vivir con papá. Esto causó una ruptura entre nosotros que nunca se curó realmente. Papá era un hombre de negocios exitoso, construyó su empresa desde cero e hizo las cosas bastante bien por sí mismo. Empezó con un pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos en nuestro garaje cuando yo era solo un niño. Recuerdo pasar los fines de semana ayudándole a clasificar componentes y aprendiendo sobre circuitos. Con los años, lo amplió hasta convertirlo en una cadena de tiendas en todo el estado. Fue inspirador verle trabajar tan duro y alcanzar sus sueños. Después del divorcio, se volcó aún más en su trabajo. Creo que era su forma de sobrellevar el dolor de la infidelidad de mamá. Había muchas noches en las que lo encontraba todavía en su escritorio a las 2 de la madrugada, estudiando hojas de cálculo o trabajando en nuevas estrategias empresariales. A pesar de las largas horas, siempre sacaba tiempo para mí. Desayunábamos juntos todas las mañanas y nunca se perdía ninguno de mis eventos escolares. Se volvió a casar unos años después con Susan, una mujer amable que le hacía feliz. Me alegré de que encontrara a alguien después de todo el dolor que le había hecho pasar mi madre. Susan siempre fue buena conmigo. Nunca intentó reemplazar a mi madre, pero siempre estaba ahí si necesitaba a alguien con quien hablar. Apoyó a papá en sus proyectos empresariales y fue una verdadera compañera para él en todos los sentidos. Viajaban juntos, trabajaban en proyectos benéficos y parecía que realmente disfrutaban de la compañía del otro. Era agradable ver a papá sonreír de nuevo después de todo lo que había pasado. Mamá, por otro lado, no lo pasó tan bien después del divorcio. Su relación con el ex mejor amigo de papá no duró y desde entonces ha tenido problemas económicos. Siempre ha estado resentida por el divorcio, alegando que papá la engañó privándola de lo que se merecía, pero por lo que yo sé, el acuerdo fue justo. Papá incluso le dio la casa en la que vivían juntos, que ella tuvo que vender más tarde debido a dificultades económicas. Con los años, mamá ha probado varios trabajos, pero nunca parecía quedarse con nada durante mucho tiempo. Siempre ha tenido una habilidad especial para hacerse la víctima, culpando de sus fracasos a papá y al divorcio. Trabajó como agente inmobiliaria, luego unos años en unos grandes almacenes e incluso intentó montar su propio negocio de catering, que fracasó. Cada vez empezaba con entusiasmo, pero perdía rápidamente el interés cuando las cosas se ponían difíciles. Amy ha seguido sus pasos, a menudo luchando por mantener un trabajo y dependiendo de mamá para que la mantenga. Abandonó la universidad después de un año diciendo que no era para ella. Desde entonces, ha ido dando tumbos entre trabajos en tiendas y trabajos de camarera, sin permanecer nunca en un lugar durante mucho tiempo. Siempre está hablando de grandes planes y sueños, pero nunca parece llevar nada a cabo. Ahora, volviendo al presente, el funeral de papá fue ayer y fue bastante triste. Mucha gente de la comunidad empresarial vino a presentar sus respetos. La iglesia estaba abarrotada, un testimonio de cuántas vidas había tocado papá a lo largo de los años. Vi caras que reconocí de picnics de empresa y eventos benéficos, todos allí para despedirse de un hombre al que respetaban y admiraban. Di el discurso fúnebre. Para algunos de los que no conocen la palabra, compartí recuerdos de la bondad de papá, su ética de trabajo y su amor por su familia y la comunidad. Hablé de cómo me enseñó el valor del trabajo duro, la integridad y la retribución a los demás. Mencioné su pasión por su negocio, no solo como un medio para ganar dinero, sino como una forma de proporcionar puestos de trabajo y apoyar la economía local. Fue difícil seguir adelante sin derrumbarme, pero quería honrarle adecuadamente. Mamá y Amy también estaban allí, lo que me sorprendió. No habían estado en contacto con papá durante años. Las vi sentadas al fondo de la iglesia durante el servicio. Una parte de mí se alegró de que vinieran a presentar sus respetos, pero otra parte desconfiaba de sus intenciones. No habían mostrado ningún interés en la vida de papá durante años. ¿Por qué empezar ahora? Después del servicio, mientras la gente caminaba y ofrecía sus condolencias, oí a mamá y a Amy hablar en una esquina en voz baja. No me vieron cerca. Lo que oí me enfadó muchísimo. Mamá estaba diciendo algo sobre cómo ahora era su oportunidad de conseguir lo que se merecían. Amy estuvo de acuerdo, mencionando que deberían intentar conseguir al menos el 80% del patrimonio de papá.
Estaban planeando impugnar el testamento alegando que papá no estaba en su sano juicio cuando lo hizo y que mamá merecía más por todos los años que le apoyó mientras él construía su negocio. No podía creer lo que estaba oyendo. Estábamos en el funeral de papá y ya estaban planeando cómo echarle mano a su dinero. Me sentí como una traición a todo lo que papá representaba. Siempre me había enseñado el valor del trabajo duro y de ganarse la vida. Oír a mamá y a Amy planear tomar lo que no les correspondía me revolvió el estómago. Quería enfrentarme a ellas allí mismo, pero me contuve. Era el funeral de papá, y no quería montar un escándalo. En cambio, decidí esperar y reunir más información. Tenía que ser inteligente en esto y no dejar que mis emociones me dominaran. Durante los días siguientes, mientras lidiábamos con las secuelas de la muerte de papá, mantuve un ojo vigilante sobre mamá y Amy. Estaban siendo excesivamente amables con Susan, la viuda de papá, lo cual era impropio de ellas. Pude ver a través de su actuación. La estaban engatusando, probablemente con la esperanza de que fuera más propensa a ceder a sus exigencias si actuaban de forma amistosa. También me di cuenta de que estaban husmeando en el despacho de papá cuando pensaban que nadie las veía. Pillé a Amy intentando abrir el archivador de papá alegando que solo estaba buscando fotos antiguas de la familia. Estaba claro que estaban intentando encontrar cualquier información que pudieran utilizar para impugnar el testamento. Ayer nos reunimos con el abogado de papá para la lectura del testamento. Susan se sentó en silencio, todavía en estado de shock por la repentina pérdida de papá. Mamá y Amy se movían nerviosas en sus asientos, intercambiando miradas. Intenté mantener la cara neutral, sin querer revelar que conocía sus planes. Como sospechaba, papá dejó la mayor parte de su patrimonio a Susan y Amy, con algunos legados menores a organizaciones benéficas que él apoyaba. Me dejó el negocio a mí, sabiendo que había estado trabajando a su lado durante los últimos años y que entendía sus operaciones. Susan se quedó con la casa y una parte importante de sus ahorros. A mamá y a Amy se les dejaron cantidades simbólicas, $10,000 a cada una. En el momento en que el abogado terminó de leer, mamá explotó. Empezó a gritar lo injusto que era, cómo había apoyado a papá durante años mientras él construía su negocio y cómo se merecía más. Mencionó sacrificios que afirmaba haber hecho, olvidando convenientemente mencionar su infidelidad que puso fin a su matrimonio. Amy se unió diciendo que no era justo que yo recibiera tanto cuando ya me había beneficiado de vivir con papá después del divorcio. Acusó a papá de tener favoritos y de castigarles por ponerse del lado de mamá durante el divorcio. Estaba claro que habían ensayado estos argumentos. Ya no pude contenerme. Les dije que había oído su conversación en el funeral. Les reproché que estuvieran planeando impugnar el testamento e intentando aprovecharse de la situación. Les dije que deberían avergonzarse de sí mismas por pensar solo en el dinero cuando deberíamos estar de luto por papá. Mamá intentó defenderse diciendo que yo no entendía lo duras que habían sido las cosas para ella desde el divorcio. Habló de lo difícil que era llegar a fin de mes, olvidando convenientemente cómo había despilfarrado el acuerdo de divorcio. A mí me acusó de ponerme siempre del lado de papá y de no preocuparme por ellas, pero me mantuve firme. Les recordé cómo habían tratado a papá a lo largo de los años, cómo le habían sacado de sus vidas, rechazando sus intentos de reconciliación. Señalé que papá no tenía ninguna obligación de dejarles nada, dado su distanciamiento. El hecho de que les dejara algo era un testimonio de su generosidad. La reunión terminó con mamá y Amy saliendo furiosas y amenazando con contratar abogados. Susan estaba llorando, abrumada por toda la situación. El abogado nos aseguró que el testamento era sólido y que sería difícil de impugnar, pero advirtió que podría ser complicado si mamá y Amy decidían emprender acciones legales. Desde entonces, mi teléfono ha estado explotando con mensajes de familiares lejanos. Algunos me apoyan, diciendo que mamá y Amy están siendo codiciosas y que papá tenía todo el derecho a distribuir su patrimonio como le pareciera oportuno. Otros piensan que estoy siendo demasiado duro y que debería intentar entender su posición. Algunos incluso han sugerido que le dé a mamá y a Amy parte de mi herencia para mantener la paz, pero me mantengo firme en mi decisión de defender los deseos de papá. Trabajó duro por todo lo que tenía y tenía derecho a decidir cómo debía distribuirse después de su muerte. Mamá renunció a cualquier reclamación sobre sus bienes cuando le engañó y se fue. Y Amy eligió ponerse del lado de mamá durante el divorcio, manteniendo apenas una relación con papá a lo largo de los años. He pasado horas estudiando los registros financieros de papá y la historia de su negocio. Quiero estar preparado en caso de que mamá y Amy decidan emprender acciones legales. Por lo que puedo ver, las afirmaciones de mamá sobre haber apoyado a papá mientras él construía el negocio son exageradas en el mejor de los casos. El negocio no despegó realmente hasta después del divorcio, cuando papá se volcó en su trabajo. También he estado hablando con empleados que han estado en la empresa durante años. Han compartido historias del arduo trabajo y la dedicación de papá, de las noches y los fines de semana que pasaba en la oficina.
Está claro que el éxito de papá se debió a sus propios esfuerzos, no a ningún supuesto apoyo de mamá. Un empleado que lleva mucho tiempo, Jim, me contó cómo papá le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Jim tenía antecedentes penales de su juventud y estaba luchando por encontrar trabajo. Papá lo contrató como conserje y, con el paso de los años, le ayudó a ascender hasta convertirse en gerente de la tienda. Hay docenas de historias como esta. Papá dando segundas oportunidades a la gente, apoyando a los empleados en los momentos difíciles, siempre poniendo a las personas por delante de los beneficios. Estas historias solo fortalecen mi resolución de proteger el legado de papá. Él construyó este negocio no solo para sí mismo, sino para todas las personas que dependen de él para su sustento. No puedo dejar que la codicia de mamá y Amy ponga todo eso en riesgo, pero una pequeña parte de mí se pregunta si estoy siendo demasiado rígido. ¿Debería intentar negociar algún tipo de acuerdo para mantener la paz en la familia? No quiero deshonrar la memoria de papá ni ir en contra de sus últimos deseos, pero tampoco quiero una batalla legal prolongada que pueda agotar el patrimonio y causar aún más drama familiar. Es una situación difícil y no estoy seguro de cuál es la decisión correcta. Por ahora, me estoy centrando en apoyar a Susan y asegurarme de que el negocio de papá siga funcionando sin problemas. Me he tomado una licencia de mi propio trabajo para ocuparme de todo. Ha sido abrumador lidiar con el dolor de perder a papá al mismo tiempo que intento proteger su legado de la codicia de mamá y Amy. He estado teniendo problemas para dormir, repitiendo la confrontación con mamá y Amy una y otra vez en mi mente. Parte de mí se siente culpable por causar más drama familiar tan pronto después de la muerte de papá, pero otra parte se siente enfadada porque intentarían aprovecharse de la situación de esta manera. He estado preocupado por Susan. Ha estado callada desde la lectura del testamento y puedo decir que el estrés le está afectando. He estado tratando de protegerla de lo peor del drama, pero no es fácil. Amaba mucho a papá y ver su memoria empañada por esta disputa financiera le está rompiendo el corazón. El negocio ha sido otra fuente de estrés. Papá era el corazón y el alma de la empresa y su pérdida se ha sentido profundamente por todos. Estoy haciendo todo lo posible para ponerme en su lugar, pero es una gran responsabilidad. Lo último que necesito es una batalla legal que me distraiga de mantener el negocio funcionando sin problemas. He considerado ofrecer a mamá y a Amy un acuerdo ligeramente mayor solo para que se vayan, pero me preocupa que ceder a sus exigencias solo las anime a pedir más y, lo que es más importante, iría en contra de los deseos explícitos de papá. Ayer encontré un viejo álbum de fotos en el despacho de papá. Había fotos de nuestra familia de antes del divorcio. Había una foto que realmente me llegó. Era del día en que papá abrió su primera tienda. Mamá estaba allí, sonriendo junto a papá mientras él cortaba la cinta. Amy y yo también estábamos allí. Solo niños emocionados por el gran día. Me pregunto qué pasó para que las cosas cambiaran tan drásticamente. ¿Cómo pasamos de esa familia feliz a este lío en el que estamos ahora? Así que Edith, ¿soy un imbécil por enfrentarme a mi madre y a mi hermana por su plan de apoderarse de la mayor parte del patrimonio de mi padre? ¿Debería mantenerme firme en la defensa de los deseos de papá o intentar encontrar un término medio? Podría usar realmente una perspectiva externa sobre todo este lío. Actualización 1. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última publicación y desearía tener mejores noticias para compartir. La situación con mi mamá y Amy ha escalado mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Estoy empezando a sentir que estoy en medio de una extraña telenovela, excepto que esta es mi vida real y no hay música dramática para advertirme cuando las cosas están a punto de ir mal. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que comentaron mi publicación original. Su consejo y apoyo han sido un salvavidas durante este momento de locura. A los que dijeron que tenía razón al mantenerme firme. Gracias, me ha ayudado a mantenerme firme ante lo que ha sucedido desde entonces. Y a los que sugirieron intentar encontrar un punto intermedio, agradezco su perspectiva. Intenté llegar a un acuerdo, pero bueno, ya llegaré a eso. Así que, ¿por dónde empezar? Supongo que empezaré con la demanda. Sí, han leído bien. Mamá y Amy han contratado a un abogado para impugnar el testamento de papá. Me entregaron los documentos aproximadamente una semana después de la lectura. Sus abogados tienen una reputación de ser despiadados en las disputas de herencia. La demanda afirma que papá no estaba en su sano juicio cuando hizo su testamento y que mamá ejerció una influencia indebida sobre él durante su matrimonio para construir el negocio. Están pidiendo el 80% del patrimonio, tal como las oí planear en el funeral. Es ridículo, pero está causando problemas reales. Los honorarios legales ya están empezando a acumularse. He tenido que contratar a nuestro propio abogado para defendernos de sus reclamaciones. Afortunadamente, Tom, amigo y asesor legal de papá desde hace mucho tiempo, ha aceptado representarnos. Conoce la historia de la familia y el negocio, lo cual es de gran ayuda, pero incluso con su tarifa ligeramente reducida no es barato.
Tom ha sido genial. Aunque está seguro de que el testamento de papá es sólido y que mamá y Amy no tienen motivos para reclamar, pero también me ha advertido que estos casos pueden prolongarse durante meses, incluso años a veces. La idea de lidiar con esto durante tanto tiempo me hace sentir agotado. Pero la demanda ni siquiera es lo peor. Mamá y Amy han comenzado una campaña de desprestigio contra mí y Susan en la comunidad. Están difundiendo todo tipo de rumores desagradables. Le están diciendo a la gente que Susan manipuló a papá para que cambiara su testamento, que he estado malversando fondos de la empresa durante años y que estamos planeando vender el negocio y despedir a todos los empleados. Nada de esto es cierto, por supuesto, pero eso no ha impedido que la gente hable. He tenido que pasar horas al teléfono con los empleados asegurándoles que sus trabajos están seguros. Algunos de nuestros clientes de siempre han estado haciendo preguntas, preguntándose si deberían llevar su negocio a otra parte. Está ejerciendo una presión real sobre la empresa, que es lo último que necesitamos ahora mismo. La semana pasada escuché a dos de nuestros nuevos empleados susurrando en la sala de descanso. Estaban discutiendo si debían empezar a buscar nuevos trabajos por si acaso los rumores sobre los despidos masivos fueran ciertos. Tuve que convocar una reunión improvisada del personal para abordar los chismes. Odio que haya llegado a esto, que tenga que defenderme a mí mismo y a la memoria de papá ante las mismas personas que trabajaron junto a él durante años. El rumor sobre la malversación de fondos es particularmente estúpido. Papá siempre fue cuidadoso con las finanzas de la empresa y me enseñó a hacerlo también. La idea de que yo robaría del negocio que él construyó me enfada muchísimo. He pasado la última semana revisando años de registros financieros con nuestro contador, preparándome para defenderme si esta acusación se abre camino en la demanda. Susan se lo está tomando particularmente mal. No está acostumbrada a este tipo de drama y puñaladas por la espalda. Incluso ha empezado a hablar de la posibilidad de ceder a las exigencias de mamá y Amy solo para que todo esto termine. He tenido que convencerla varias veces, recordándole que esto es exactamente lo que quieren. La otra noche encontré a Susan llorando en el estudio de papá. Estaba sosteniendo uno de sus viejos suéteres, uno que solía usar todo el tiempo cuando trabajaba hasta tarde en casa. Me miró y me preguntó, ¿es esto lo que él hubiera querido, toda esta lucha? Me rompió el corazón. He intentado ponerme en contacto con mamá y Amy directamente, con la esperanza de hacerlas entrar en razón, pero no contestan a mis llamadas ni responden a mis mensajes. Ahora todo pasa por su abogado. Es como si se hubieran olvidado por completo de que somos familia. Conseguí encontrarme con Amy en el supermercado la semana pasada. Pensé que lejos de la influencia de mamá podría razonar con ella, pero en cuanto me vio su rostro se endureció. Me acusó de poner a la familia en su contra, de acaparar el dinero de papá para mí. Cuando intenté recordarle cómo ella y mamá habían tratado a papá después del divorcio, ella simplemente se burló. Siempre fuiste el niño mimado de papá antes de marcharse furiosa. Era como hablar con una extraña, no con la hermana con la que crecí. El resto de la familia está dividida. Algunas de mis tías y tíos están firmemente de mi lado, disgustados por el comportamiento de mamá y Amy. Otros piensan que estoy siendo demasiado duro y que debería darles más dinero para mantener la paz. Mi primo Jack incluso me gritó en una cena familiar diciendo que estaba destrozando a la familia con mi terquedad. Tuve que irme temprano para evitar causar un escándalo. Esa cena fue una pesadilla. Se suponía que era una oportunidad para que la familia se reuniera para recordar a papá y apoyarse mutuamente, pero en cambio se convirtió en un campo de batalla. La tía Sara, la hermana de mamá, seguía haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo algunas personas olvidan de dónde vienen cuando consiguen un poco de dinero. El tío Pete, el hermano de papá, respondió que algunas personas nunca aprendieron el valor del trabajo duro. Para cuando Jack empezó a gritar, todo se había convertido en un caos. He estado trabajando muy duro tratando de mantener el negocio funcionando sin problemas a pesar de todo esto. Papá construyó esta empresa de la nada y que me condenen si dejo que se derrumbe ahora. Los empleados han sido geniales. Muchos de ellos me conocen desde que era un niño y han estado compartiendo historias sobre papá que han ayudado a mantener mi ánimo. Jim, el tipo que mencioné en mi última publicación, al que papá le dio una segunda oportunidad, ha sido particularmente solidario. Vino a mi oficina el otro día con una pila de fotos antiguas. Eran de eventos de la empresa a lo largo de los años, picnics, fiestas de Navidad, grandes inauguraciones. En todas y cada una de ellas papá estaba allí, con las mangas remangadas, trabajando junto a todos los demás. «Este es quien era tu papá», me dijo Jim, «no lo que están diciendo de él. Esto es por lo que estás luchando». Significó más de lo que puedo decir. Pero está pasando factura. No estoy durmiendo bien, preocupándome constantemente por lo que mamá y Amy podrían hacer a continuación. He perdido peso y mis amigos dicen que tengo un aspecto horrible. He tenido que cancelar planes, perderme eventos sociales, todo para lidiar con este lío.
Siento que toda mi vida ha sido puesta en pausa. El otro día me miré en el espejo y apenas reconocí a la persona que me miraba fijamente. Ojeras debajo de mis ojos, no me había molestado en afeitarme en días, un aspecto general de agotamiento. Por un momento me pregunté si todo esto valía la pena. Lo peor es que sigo dudando de mí mismo. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Debería darles más dinero para que todo esto desaparezca? Pero entonces recuerdo el rostro de papá cuando me dijo que me dejaba el negocio. No puedo fallarle. No lo haré. Sé que el camino por delante va a ser duro. El abogado dice que la demanda podría prolongarse durante meses, tal vez incluso años. Los rumores que mamá y Amy están difundiendo no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero estoy preparado para la lucha. He empezado a documentar todo. Cada rumor desagradable, cada llamada rechazada, cada intento que he hecho de razonar con ellas. Tom dice que todo podría ser útil si esto llega a los tribunales. También he estado reuniendo declaraciones de empleados de siempre sobre la ética de trabajo de papá y el crecimiento de la empresa después del divorcio. Si mamá quiere afirmar que ayudó a construir este negocio, tendremos muchas pruebas de lo contrario. También he decidido ser más proactivo en la lucha contra su campaña de desprestigio. Estoy planeando una reunión en toda la empresa para abordar los rumores con nuestros empleados. Voy a ser transparente sobre lo que está sucediendo y asegurar a todos que sus trabajos están seguros. También estoy pensando en ponerme en contacto con algunos de nuestros clientes más importantes personalmente para mantener su confianza. Susan y yo hemos estado hablando de crear un fondo de becas en nombre de papá para ayudar a los niños locales que quieren estudiar negocios o electrónica. Creemos que es una buena manera de honrar la memoria de papá y mostrar a la comunidad que estamos comprometidos a dar algo a cambio, tal como él siempre lo estuvo. Podría ayudar a contrarrestar parte de la prensa negativa que mamá y Amy están provocando. Ya hemos empezado a ponernos en contacto con las escuelas locales sobre la idea de la beca. La respuesta ha sido abrumadoramente positiva. El director de mi antigua escuela secundaria incluso sugirió que presentáramos la primera beca en la ceremonia de graduación de este año. Es un pequeño punto brillante en toda esta oscuridad. En cuanto a mamá y Amy, he terminado de intentar razonar con ellas. Si quieren comunicarse, tendrá que ser a través de los abogados. Me rompe el corazón pensar en cómo se sentiría papá al ver a su familia destrozada de esta manera. Sé que esta actualización probablemente no es lo que muchos de ustedes esperaban. Desearía poder decir que mamá y Amy habían entrado en razón, que habíamos resuelto las cosas y que éramos una gran familia feliz de nuevo. Pero esa no es la realidad. La realidad es confusa, dolorosa y frustrante, pero no me rindo. A los que sugirieron que intentara llegar a un acuerdo en mi publicación original, quiero que sepan que lo intenté. Ofrecí crear fondos fiduciarios tanto para mamá como para Amy. Más de los $10,000 que papá les dejó, pero menos del ridículo 80% que están exigiendo. Lo rechazaron de plano. Ahora está claro que no se conformarán con nada menos que tomar el control de todo el patrimonio. Su contraoferta, si se le puede llamar así, fue insultante. Dijeron que retirarían la demanda si les daba el 70% del patrimonio y renunciaba a la empresa. Cuando Tom me contó esto, casi me reí. Es tan absurdo, tan alejado de la realidad, que parte de mí se pregunta si están viviendo en el mismo mundo que el resto de nosotros. Así que aquí estoy, preparándome para una larga y fea batalla legal con mi propia madre y hermana. No es donde pensaba que estaría hace un mes, llorando la muerte de mi papá, pero es donde estoy y voy a enfrentarlo de frente. La parte más difícil de todo esto es saber que, gane o pierda, nuestra familia nunca volverá a ser la misma. Incluso si por algún milagro mamá y Amy retiran la demanda mañana, se han dicho demasiadas cosas, se han cruzado demasiadas líneas, la confianza se ha ido. El amor. No sé si alguna vez estuvo realmente ahí. Al menos no por su parte. Pero no estoy solo en esto. Susan ha sido mi roca a través de todo esto. Ella también está sufriendo, echando de menos a papá, lidiando con el estrés de la demanda y los rumores, pero se mantiene a mi lado, me recuerda porque estamos luchando cuando empiezo a dudar de mí mismo. No sé qué haría sin ella. Y luego están los amigos de papá, los empleados que se han convertido en familia, incluso algunos de nuestros clientes leales que se han puesto en contacto para ofrecerme su apoyo. No es la familia en la que nací, pero es una familia de todos modos. Tal vez eso es lo que papá estaba tratando de decirme todo el tiempo, que la familia es más que sangre. Se trata de las personas que te apoyan, que comparten tus valores, que te ayudan a ser la mejor versión de ti mismo. Publicaré otra actualización cuando haya desarrollos significativos. Por ahora, si tienen algún consejo sobre cómo lidiar con demandas frívolas o contrarrestar campañas de desprestigio, soy todo oídos. Y si tienen algún buen chiste, realmente me vendría bien una risa ahora mismo. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Reddit significa más de lo que saben.
Brindo por la esperanza de que la próxima actualización tengamos buenas noticias. Actualización 2. Ha pasado casi un año desde mi última actualización y... ¿Qué año ha sido? He estado posponiendo escribir esta actualización final en parte porque he estado muy ocupado, pero sobre todo porque quería asegurarme de que todo estuviera realmente resuelto antes de compartirlo con todos ustedes. Han pasado tantas cosas y todavía lo estoy procesando todo, pero prometo mantenerlos actualizados. Así que aquí va. Primero, quiero agradecer a todos los que han seguido esta historia desde el principio. Su apoyo y consejo han sido invaluables a lo largo de esta terrible experiencia. He leído todos los comentarios y me han ayudado más de lo que saben. Incluso esos chistes y memes que me enviaron me hicieron sonreír. Así que, ¿por dónde empezar? Supongo que empezaré con la demanda. Después de meses de batallas legales y montañas de papeleo, finalmente tuvimos nuestro día en la corte. Fue agotador, por decirlo menos. El abogado de mamá Yami hizo todo lo posible. Pintó una imagen de mamá como la esposa que había sufrido durante mucho tiempo y que había apoyado a papá durante los primeros años del negocio, solo para ser dejada de lado y engañada privándola de su parte justa. El drama en la sala del tribunal fue intenso. Su abogado trajo testigos expertos para testificar sobre el valor de la contribución de un cónyuge a un negocio, incluso tratando de argumentar que el apoyo emocional de mamá fue crucial para el éxito de papá. Hizo que mamá testificara sobre las largas noches que pasó sola mientras papá trabajaba, convenientemente dejando de lado su aventura con el mejor amigo de mi papá. Pero Tom, nuestro abogado, estaba preparado. Presentó pruebas de las largas horas y el arduo trabajo de papá, el testimonio de los empleados sobre el crecimiento de la empresa después del divorcio y los registros financieros que mostraban que mamá había recibido un acuerdo justo en ese momento. También mencionó la infidelidad de mamá, que había convenientemente dejado fuera de su historia deprimente. Uno de los momentos más poderosos fue cuando Jim, el empleado al que papá le había dado una segunda oportunidad, subió al estrado. Habló sobre cómo papá había creído en él cuando nadie más lo haría, cómo había visto crecer el negocio gracias a la pura determinación y valentía de papá. Para cuando terminó, no había un ojo seco en la sala del tribunal, excepto mamá y Amy, que parecían haber tragado algo amargo. Sin embargo, la evidencia más condenatoria provino de una fuente inesperada. ¿Recuerdan cómo mencioné que Amy había estado husmeando en el despacho de papá después del funeral? Bueno, resulta que encontró algo y le salió el tiro por la culata espectacularmente. Amy había descubierto un viejo diario de papá de alrededor de la época del divorcio. Ella y mamá pensaron que ayudaría a su caso a mostrar el estado mental de papá o algo así. Pero cuando Tom lo consiguió durante el descubrimiento, contó una historia muy diferente. El diario detallaba las luchas de papá durante ese tiempo, no solo con el divorcio, sino también con mantener el negocio a flote. Había entradas sobre noches de insomnio preocupándose por hacer la nómina, sobre sacar segundas hipotecas sobre la casa para mantener la empresa en marcha. Y había menciones de la aventura de mamá, su desinterés en el negocio y sus lujosos hábitos de gasto que ejercían una presión adicional sobre sus finanzas. Cuando Tom leyó extractos de este diario en la corte, se podría haber oído caer un alfiler. Vi el rostro de mamá palidecer. Su propia evidencia había socavado completamente su caso. Una entrada en particular se me quedó grabada. Papá había escrito sobre una noche en la que el negocio estaba al borde del colapso. Había llegado a casa desesperado por hablar con mamá sobre sus finanzas, solo para encontrarla fuera con amigos gastando cientos en un nuevo atuendo. Escribió sobre sentirse solo, preguntándose si debía rendirse, pero luego escribió sobre verme durmiendo en mi habitación y encontrar la fuerza para seguir adelante por mi hijo. Escribió: construiré un legado del que pueda estar orgulloso. Leer esas palabras en la corte, escuchar la voz de papá a través del tiempo, me costó todo lo que tenía para no derrumbarme. Reafirmó todo por lo que estaba luchando. Después de eso, las cosas se movieron rápidamente. El juez falló a nuestro favor, desestimando su demanda y ordenándoles pagar nuestros honorarios legales. Fue una victoria completa, pero no sentí ninguna alegría en ello, solo alivio de que hubiera terminado y tristeza de que hubiera llegado a esto. Pero la demanda no fue el final de todo. Recuerden la campaña de desprestigio que habían estado llevando a cabo. Bueno, también les salió el tiro por la culata. Algunos de los rumores que difundieron, particularmente los de malversación y planes para vender la empresa, se consideraron difamatorios. No emprendimos acciones legales, pero la amenaza de ello fue suficiente para que emitieran retractaciones públicas. Al ver a mamá y a mí tener que admitir públicamente que habían difundido información falsa, parecían derrotadas, nada que ver con las mujeres seguras de sí mismas y agresivas que habían comenzado todo este lío. Parte de mí sintió pena por ellas, pero una parte más grande estaba simplemente enojada porque nos habían hecho pasar por todo esto. Las consecuencias del caso tuvieron consecuencias de gran alcance.
Muchos en la familia que habían estado indecisos o incluso apoyando las reclamaciones de mamá y Yami les dieron la espalda después de que saliera la verdad. En cuanto al negocio, sufrimos un golpe inicialmente por toda la publicidad negativa, pero las cosas han cambiado. Ser transparentes sobre la demanda y su resultado en realidad pareció aumentar la confianza entre nuestros empleados y clientes. Apreciaron nuestra honestidad y vieron que estábamos dispuestos a luchar para mantener la empresa intacta. Celebramos una reunión en toda la empresa para discutir todo lo que había sucedido. Estaba nervioso, preocupado de que los empleados pudieran haber perdido la fe en la empresa después de todo el drama. Pero mientras estaba allí explicando la situación y nuestros planes para el futuro, no vi nada más que apoyo en sus rostros. El fondo de becas que creamos en su nombre también ha sido un gran éxito. Ya hemos ayudado a una docena de niños locales a perseguir sus sueños de educación superior. En la primera ceremonia de entrega de premios, mientras entregaba las becas, les conté a los destinatarios sobre papá, sobre su creencia en el trabajo duro y en la retribución a la comunidad. Se sintió como la manera perfecta de honrar su memoria. A nivel personal, toda esta experiencia me ha cambiado. Soy más cauteloso ahora, más consciente de lo rápido que las personas pueden volverse contra ti. Pero también soy más agradecido por los verdaderos amigos y familiares que me apoyaron en todo esto. Encontré familia en Susan y nuestros empleados leales, y los amigos que me apoyaron a través de esta pesadilla, incluso en ustedes, Reddit, que escucharon mi historia y ofrecieron consejos y ánimos cuando más lo necesitaba. En cuanto a mamá y Yami, no he hablado con ellas desde el juicio. Sé que esta actualización se ha retrasado mucho y aprecio a aquellos de ustedes que se pusieron en contacto preguntando por una actualización. Espero que esto proporcione algún cierre no solo para mí al escribirla, sino para todos ustedes que han seguido este viaje. Gracias de nuevo por todo su apoyo a lo largo de este loco viaje. Esta será mi actualización final sobre esta situación. Es hora de cerrar este capítulo para siempre y centrarse en el futuro.